Los negocios pagarán 1.131 euros más al año por empleado en el salario mínimo interprofesional tras la subida del 5%. El coste del salario mínimo alcanza los 21.959 euros en su sexto incremento consecutivo. Tras obviar la propuesta de la COE, el Gobierno subirá finalmente el salario mínimo un 5%, un punto más de su propuesta inicial. Los autónomos y negocios pagarán unos 1.131 euros más al año por cada asalariado en el salario mínimo interprofesional. Los negocios pagarán 1.131 euros más al año por cada empleado en el salario mínimo interprofesional tras la subida del 5% en 2024. La sexta subida consecutiva del salario mínimo interprofesional que la ministra de Trabajo ha pactado con los sindicatos y que no cuenta con el apoyo de la patronal. Resultará en un incremento de 1.131 euros al año en los costes laborales para todos los autónomos y negocios que tengan asalariados en el salario mínimo. Con esta subida, el salario mínimo ya ha crecido un 54% en los últimos 6 años. Después de una subida del 5%, el SMI alcanzará este año los 1.134 euros brutos en 14 pagas, o lo que es lo mismo, 1.323 euros mensuales en 12 pagas y 15.876 euros anuales. Se trata de una subida acumulada del 54% desde 2018, cuando el presidente llegó a la Moncloa, y en este caso el incremento supera con creces la tasa de inflación del año pasado, que se situó en el 3,8%. El incremento del salario mínimo se ha aprobado sin el acuerdo de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ACTA, ni de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales COE, desde donde propusieron un incremento del 3% en el SMI y otras medidas de apoyo a los autónomos y negocios de los sectores que más sufren el aumento de los costes laborales, como la agricultura. En esta ocasión el Gobierno no ha tenido en cuenta ninguna de las peticiones y ha terminado aumentando el salario mínimo un punto más de lo que propuso en un primer momento, el 4%. Así, los autónomos y negocios con empleados en el salario mínimo interprofesional no solo verán cómo suben sus costes salariales, sino también otros asociados a la actividad de sus asalariados. Por ejemplo, las cotizaciones sociales que pagan por ellos a la Seguridad Social o el mecanismo de equidad intergeneracional MEI, que ya supone este año el 0,58% de sus bases de cotización. Los negocios pagarán 1.131 euros más al año por cada empleado en el salario mínimo interprofesional. Así, ante el incremento del 5% en el salario mínimo interprofesional SMI, los autónomos con empleados en esta escala salarial pagarán este año alrededor de 1.131 euros más al año. A través de una fórmula se calcula exactamente lo que paga el autónomo, de nómina mensual, pagas extras y cotizaciones a la Seguridad Social por cada trabajador que tenga a su cargo con la nueva subida del SMI anunciada por el Gobierno. Así, teniendo en cuenta estos datos, hasta el pasado diciembre el coste salarial mensual, contando la nómina, las pagas extras prorrateadas y las cotizaciones a la Seguridad Social por empleado, se situó en 1.735,65 euros. 1.735,65 euros o 20.827,80 euros anuales, tras la subida pactada entre el Gobierno y los sindicatos. Este año ascenderá a unos 1.822,43 euros mensuales o 21.869,19 euros al año. 1.041,39 euros más solo por estos conceptos. Además, esta cantidad habría que sumar el mecanismo de equidad intergeneracional MEI, creado el año pasado para sostener el sistema de pensiones. En 2024, la proporción que paga el negocio pasó del 0,5% de la base de cotización al 0,58%, lo que implicará que los autónomos y negocios con asalariados en el SMI paguen un extra de 7,67 euros al mes por este concepto, o lo que es lo mismo, alrededor de 92 euros al año. En total, sumando el incremento salarial, las pagas extras, las cotizaciones a la Seguridad Social y el MEI, los autónomos y los negocios con empleados en el salario mínimo pagarán este año por cada uno alrededor de 21.959 euros, es decir, alrededor de 1.131 euros más que hace un año, cuando ya se incrementó un 8% respecto al salario mínimo profesional 2022. ACTA afirma que la subida del salario mínimo responde a un interés político. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ACTA se ha pronunciado sobre el incremento del SMI, afirmando que la subida del 5% responde a un criterio político y no técnico. Nosotros estábamos dispuestos a subir y estábamos dispuestos a llegar a ese 3,35%, estábamos dispuestos a que los trabajadores de salario mínimo profesional no perdieran poder adquisitivo, pero han primado los criterios políticos por encima de los criterios técnicos y desgraciadamente se sigue abriendo una brecha para esos autónomos y empresas. Según el presidente, como los dedicados a la agricultura, a los cuidados de personas mayores que han perdido unos 116.000 trabajadores en los últimos 4 años, serán los que más sufrirán el nuevo incremento del salario mínimo interprofesional. Es muy llamativo que muchos pensionistas que tengan cuidadores, la pensión suba un 3,8%, mientras que los costes de su cuidado suban un 5%.
En esta ocasión, el pacto por la subida del salario mínimo no ha contado con el apoyo de la asociación más importante del colectivo de autónomos ATA ni de la COE, desde donde propusieron un incremento del 3% y otras medidas de apoyo a los negocios de los sectores más afectados por los costes laborales, como la agricultura. Así puede proponer una subida del 4% en el SMI. Así, después de proponer una subida del 4% en el SMI, el Ministerio de Trabajo cambió de postura y advirtió a la patronal con el elevarlo por encima incluso de esta cifra si no aceptaban su propuesta, como al final ha ocurrido. En este sentido, hace unos días, por chantajear en la negociación sobre el SMI, afirmó que el diálogo social es muchas cosas, pero en el espíritu del diálogo social no tiene cabida ni la amenaza ni el chantaje. Esta es la sexta subida del SMI desde que entró en el gobierno en el 2018. Desde entonces, el salario mínimo ha crecido un 54%, lo que supone un incremento de coste laboral aún mayor para los negocios autónomos con empleados, que pagan las cotizaciones a la seguridad social de estos en función de sus bases de cotización y que además deben hacer frente a otros costes añadidos como el MEI. Además, el nuevo incremento del salario mínimo interprofesional podría afectar especialmente a los negocios que tienen firmado un contrato con la propia Administración, ya que no podrán ajustar a esta subida los precios que ya han pactado en sus licitaciones públicas. En algunos casos, podrían incluso tener que terminar trabajando a pérdidas.